la política pública, y vamos a hablar de un encuentro que se realizó el sábado pasado. Se trata de un plan de respuestas provincial al cambio climático para pueblos originarios. Esto fue organizado por el Ministerio de Ambiente y el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Estamos ya en comunicación con Julián Krieger, que es el director de Enlace Institucional del CEPAI, Consejo Provincial de Asuntos Indígenas. Julián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Acá Zulema Enríquez te saluda. Buenas, Zule. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo están? está, Julián? Gracias por atendernos. Ahí sabemos que saliendo del trabajo, pero queríamos hablar de esto que arranca con todo el año, ¿no? Yo insisto, ya arrancó el año hace bastante, ha sido un verano muy movido, pero esto es importante y es algo que comienza, ¿no? Y que está hecho entre dos ministerios. Contanos un poco de este encuentro que sucedió el día sábado pasado acá en la ciudad de La Plata. Bien, el encuentro se hizo en el Salón de Bonafini, en la ciudad de La Plata, donde funciona la Subsecretaría de Derechos Humanos, y tiene que ver con una política ambiental, es la construcción del Plan Bonaerense de Mitigación del Cambio Climático a cargo de la Dirección de Cambio Climático dependiente del Ministerio de Ambiente, y tiene que ver con justamente eso, elaborar un plan de diferentes acciones, de metodología de Ujú. gobernanza, en lo que refiere a problemáticas que tienen que ver con el cambio climático. En ese sentido, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y sobre todo en concreto desde el CEPAI, del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, articulando con Ambiente, se dividió la provincia en 7 grandes regiones y se van a hacer 7 encuentros a lo largo del año. Este fue el segundo encuentro y consiste básicamente en la participación directa de comunidades y organizaciones indígenas de la provincia de Buenos Aires. En este caso fue la localidad de La Plata y alrededores, Berizo, Ensenada. Y bueno, y se contó con la participación también del Instituto Cultural a través de la Dirección de Diversidad Cultural, del Ministerio de Mujeres. Y bueno, se trabajó en una metodología de taller, se reciben aportes, también hay contrapuntos, y todos los aportes que se van dando en los diferentes talleres van a formar parte del Plan Bonaerense de Mitigación al Cambio Climático. Ujú. En Este, contraste, en sí. contraste a, bueno, hace 3 días se modificó la ley de glaciares a nivel Ajá. nacional, o sea, es una política abiertamente extractivista. El gobierno nacional no cree en el cambio climático, los recursos, la naturaleza y el medio ambiente son simplemente recursos. Y bueno, un poco en contraste a eso, ¿no? O sea, Julián, somos parte de la naturaleza, sí. los recursos no son solo recursos, hay que administrarlos, son finitos y hay que hacerlo de cara al pueblo, con Ujú. participación del pueblo. Ujú. Un poco va en esa sintonía. Ujú. En este encuentro surgieron varias propuestas, reclamos, demandas y por supuesto tienen que ver con la región y las características de las comunidades, ¿no? Esta es una región muy urbana, periurbana. La provincia de Buenos Aires y sus 135 municipios es grandísimo, así que seguramente las caracterizaciones serán diferentes. Pero ¿cómo podrías resumir, al menos en esta región centro-sur, digamos, que se dio respecto de los conflictos? Yo puedo aportar algunos que me parecieron súper importantes, ¿no? Cómo pensar esa afección al cambio climático a partir de cuestiones cotidianas muy importantes, como por ejemplo la falta de recolección de residuos en las casas de los barrios platenses, por ejemplo, ¿no? Algunas comunidades daban cuenta de esto, la falta de acceso a agua corriente, ¿no? Porque hay agua de pozo, agua contaminada, digo, hubo muchas demandas que tienen que ver con características propias, pero también hubo otras generales y hubo debate y hubo un aporte. ¿Cómo caracterizarías vos? Digo, en función también de la organización, ¿no? Porque tanto el CEPAI como el Ministerio de Ambiente vienen organizando esto y pensando esta propuesta, ¿no? Para tener este plan estratégico. Sí, las problemáticas respecto, en lo que refiere a la zona en particular a donde se vive, se habita, son problemáticas urbanas, sobre todo con
con falta de infraestructura, que tiene que ver con falta de infraestructura y déficit en servicios, ¿no? O sea, bueno, Claro. sistema de recolección de residuos, separación en origen, sistema de reciclaje, falta de acceso a cloacas o agua potable, Ujú. que tienen que ver con problemáticas de falta de infraestructura y algunos déficits medio estructurales en términos de acceso a servicios públicos básicos. Pero también eso es una problemática que tienen que, por eso es clave para la implementación de un plan de mitigación del cambio climático, la articulación con gobiernos locales y la generación de sistemas de gobernanza. O sea, hay muchos municipios que no tienen Secretaría de Ambiente. Claro. Después, si la tuvieran, debería ser eficiente. Eh, y bueno, ¿y cómo se articula Estado, privado, organizaciones de la sociedad civil en políticas medioambientales que realmente tengan impacto? Después se planteó fuertemente la situación de los arroyos o sea, la contaminación de los arroyos y cómo todo el sistema de cloaca va directamente a los arroyos en algunas zonas sin tratamiento, cosa que otra vez de nuevo la falta de infraestructura. Y después cuestiones de fondo más estructurales, que la necesidad de más espacios verdes, que los espacios verdes tengan plantas nativas, las plantas nativas traen otra vez colibríes, abejas, que regenerando ecosistemas naturales en zonas urbanas. Y después, nada, problemas. Vino una comunidad de Punta Indio que trabajan fuertemente la cuestión ambiental y de bosque nativo en la reserva de Punta Indio, con planteos muy interesantes respecto al cuidado de las reservas, al cuidado del agua y del río de la Plata en esa zona. Nada, la verdad que surgen desde problemáticas tanto urbanas, con falta de infraestructura y de servicio, a problemas más de fondo de cuidado de áreas protegidas, de mejorar las políticas cuidado y de preservación. Pero en líneas generales, lo que está de fondo es esto: si de una vez por todas vamos a entender al ambiente como parte, nosotros como parte de la naturaleza, como parte del ambiente y que somos parte de un todo, y cómo mitigamos de forma real y con medidas concretas algo que es una realidad, que es el cambio climático, Ujú. aumento. Bueno, las compañeras y las que estaban a cargo del taller lo explican mucho mejor, de forma más técnica, pero el aumento de las temperaturas, aumento de lluvias, inviernos más fríos, veranos más calurosos, más incendios, y eso implica una serie de medidas y después la construcción y la implementación de políticas públicas concretas. Lo vimos en el sur con los incendios, que juega la intencionalidad, pero también juega la cuestión climática. En la Patagonia no solían haber tormentas eléctricas, hoy está habiendo tormentas Ujú, eléctricas. ujú. Y entonces implica toda una serie de infraestructuras de municipios, de parques nacionales y demás, que tengan capacidad preventiva de esas situaciones. Ujú. La verdad que es muy interesante porque es la primera vez que en la Claro. provincia de Buenos Aires se realiza una política con este nivel de consulta y de participación hacia la comunidad indígena. O sea, deja un antecedente muy importante en el sentido, en los términos de la participación en la recepción de aportes del conocimiento ancestral, del conocimiento territorial de las comunidades en primera mano. En eso estamos muy contentos y bueno, desde ya eh, articulando para que las propuestas y los aportes después se hagan realidad, digamos, ¿no? Ujú. Julián, si te parece ahora vamos a escuchar un audio de Tiago Borjas, es muy breve, de la comunidad Areti Guazú, justamente que participó, la importancia de los jóvenes participando, ¿no? Y llevando los reclamos de su comunidad, pero dando su mirada también. Así que, si te parece, lo escuchamos. Bien. Karuma tentararita paitepe, tamareme tentara zulema, te seré Tiago Borjas, soy de la comunidad de Tehuazu, Buenos Aires P, perteneciente al pueblo guaraní, y mi opinión sobre este segundo encuentro del plan de mitigación del cambio climático a cargo del Ministerio de Ambiente es que fue muy enriquecedor y importante para darles a voz a las comunidades, ver sus realidades, sus perspectivas, desde su cosmovisión, que puedan dar ese aporte y que se pueda estar dando en otros encuentros con otras comunidades de la región para también darles espacio para que puedan participar y que se pueda
se pueda llegar a esta consulta previa, libre e informada. Ahí escuchábamos a Tiago Borjas y claro, lo importante que es que estos encuentros están enmarcados dentro de la consulta previa, ¿no? Reconocido por el 169 de la OIT, el convenio, que es escuchar las voces y los reclamos de los pueblos originarios. Julián, ya para cerrar, vienen otros encuentros más, ¿cuándo van a ser? Insistimos, hecho en conjunto con el Ministerio de Ambiente de la provincia y el CEPAI, el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, y bueno, supongo que será por un determinado tiempo, habrá elaboraciones, habrá propuestas, ¿no? Les queda, ¿fue el primero o el segundo? Fue el primero, quedan más todavía. Este fue el segundo. El primero se hizo en Quilmes, en un vivero que es notable también porque es un vivero especializado en plantas nativas, que se hizo que está construido sobre el Parque Lineal Don Bosco, algo que muchos municipios en la provincia de Buenos Aires los vienen haciendo. Desde ya está el antecedente de la política tradicional de tener viveros municipales. En particular está especializado en plantas nativas, entonces se dedica a parquizar y los vecinos pueden pedir plantas nativas para sus veredas. Maravilloso. Es una muy buena política pública y se hizo ahí. El primer encuentro fue en la zona del conurbano sur, más cercana a la capital federal. Este fue el segundo en la zona de La Plata y alrededores. El tercero va a ser en la zona oeste. Y así se irán haciendo los siguientes encuentros. Bien. Se van a hacer estos encuentros a lo largo de todo el año y bueno, se van a ir plasmando los resultados y eso va a quedar plasmado en un plan bonaerense de líneas de acciones de mitigación del cambio climático. Una iniciativa que me parece fundamental. Desde ya, como siempre decimos, los planes y las políticas públicas se construyen en el día a día y la articulación es fundamental. Y en contraste a la coyuntura nacional y al escenario nacional, que directamente es, vuelvo a repetir, no existe el cambio climático, los recursos se entregan abiertamente con la modificación de ley glaciaria a las grandes multinacionales, a las grandes mineras, todo el modelo productivo está basado en el extractivismo y en la especulación financiera, y esto un poco viene a funcionar de contraste abierto en términos de participación y con otra visión absolutamente opuesta. O sea, somos parte de la naturaleza, las políticas públicas hay que hacerlas de forma participativa. Y bueno, ahí se pone un poco en juego como desafío la eficiencia de la política pública participativa también y de que impliquen resultados. Bien. Queda abierto el escenario, pero bueno, saludamos que la política pública en la provincia de Buenos Aires se pueda diseñar y ejecutar de esta manera. Es un antecedente y es un camino para andar, digamos, ¿no? Totalmente, y que esté recorriendo las distintas regiones, escuchando a las comunidades, bueno, y esperamos después tener estas propuestas, estos planteos, estas elaboraciones, porque no hay otra forma, ¿no?, de construir una política pluricultural desde lo colectivo, lo comunitario, ¿no?, escuchando a nuestros hermanos y hermanas de las comunidades. Julián, muchas gracias por tu tiempo. Por supuesto, cuando haya información, datos, números, este es un espacio para compartirlo y difundirlo. Gracias, Zule, gracias a ustedes por estar y desde ya cuando estén los resultados de los próximos encuentros, nada más que agradecido y se le acercarán los materiales y estaremos conectados. Y acá los estaremos difundiendo entonces. Julián, muchas gracias. Bien. Julián Krieger, el director de Enlace Institucional del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con este trabajo que por supuesto esperamos con ansias. Vamos a estar hablando los programas siguientes respecto de pueblos originarios y la modificación de la ley de glaciares. A lo largo de estos días que pasaron se está haciendo encuentros en el marco de la consulta previa por parte de comunidades de pueblos originarios en la provincia de Mendoza para tener posicionamiento respecto de los proyectos de minería que están entrando a la provincia de Mendoza. Digo, en distintos puntos del país hay organización, hay movimientos, hay respuestas respecto del cuidado de nuestra Pachamama, de nuestra Madre Tierra,
ambiente, le dicen algunos, siempre en el resguardo y con las distintas miradas, porque hay muchas cosmovisiones, son muchas las perspectivas respecto del cuidado de esto que es parte nuestro, ¿no? Y que nosotros somos parte de ella. Así que para seguir repensando, para seguir reconstruyendo, pero sobre todo para seguir escuchando las distintas voces respecto de lo que nos está pasando y la construcción de la política pública. Siempre lo rescatamos acá, la importancia que tiene pensar y construir una política pública desde la pluriculturalidad y la decolonialidad. Ya regresamos, esto es La Flecha desde el Monte del Cemento Informativo.